Hola y bienvenidos a una nueva sesión en el curso El método Harvard de negociación. Nos vamos a introducir en un nuevo principio. Vamos a dar entrada al aspecto más creativo de la negociación. Todos somos creativos cuando estamos tratando de resolver problemas. Pensemos en nuestro ámbito más doméstico o en nuestro ámbito más profesional. ¿De qué manera habitualmente resolvemos los problemas? ¿Utilizamos siempre las mismas soluciones o tratamos de llegar a soluciones que puedan ser más eficientes, incluso más diferentes, incluso más arriesgadas? Pensemos o echemos la vista hacia nuestra propia actividad cuando tratamos de resolver un problema. ¿Cuál es nuestro estilo habitual a la hora de resolver? Bueno, pues en un proceso negociador, cuando estamos negociando, habitualmente tratamos de llegar a diferentes soluciones. Un grave problema al cual nos podemos enfrentar es a tratar de llegar a una resolución del problema siempre siguiendo las mismas recetas, siempre siguiendo las mismas soluciones. Eso no quiere decir que el problema se vaya a resolver. De hecho, posiblemente nos encontraremos en una situación cada vez más estrecha y con mayores posibilidades de que la disputa emerja y que no demos con una solución eficaz y que se pueda dar o se pueda ejecutar ese compromiso de una manera realista, objetiva y eficiente. El método lo que nos sugiere, nos estimula a pensar, es en la necesidad de ser creativos, en la necesidad de inventar. La necesidad de inventar siempre en beneficio mutuo, es decir, tratando de llegar a soluciones que no solamente resuelven el problema desde nuestro punto de vista, sino también desde un punto de vista global, atendiendo a las necesidades de quien está de forma directa o de forma indirecta en ese proceso. Para ello nos indica o nos anima a pensar en un proceso lo más profundo posible, evitando el juicio prematuro, ¿vale? Esta situación se resuelve única y exclusivamente de una manera. No, posiblemente encontremos otras muchas soluciones. O bien tomando decisiones o adoptando soluciones sin haber dedicado suficiente tiempo a pensar, a reflexionar y a preparar conjuntamente con quien estamos negociando una solución que pueda ser diferente, que pueda ser más creativa, pero que debería apuntar hacia la eficiencia de esa resolución. Para ello es necesario, es esencial, el tratar de tener una visión global acerca de todas las posibles soluciones. Para ello necesitamos, como hemos visto en anteriores sesiones, reconocer el problema. ¿Quién está presente? Pues, ¿qué es lo que tratamos de resolver? ¿Es una oportunidad que tiene que ver con una transacción? ¿Es una disputa? ¿Es una diferencia entre personas? ¿Vale? Diferenciar entre la persona y el problema es esencial para saber qué soluciones se pueden adoptar. Reconoce el problema. En segundo lugar, para llegar a diferentes opciones o soluciones a un problema, debemos guiarnos por los intereses de las partes. ¿Qué es lo que motiva a negociar? ¿Qué es lo que persiguen ambas partes? Seguramente perseguirán un objetivo común, porque si no, no estarían negociando, ya estarían en otro ámbito. Además, se necesitan mutuamente. Si no se necesitaran mutuamente, por lo menos en un nivel básico, probablemente no estarían negociando. Una de las partes impondría una solución, impondría su solución. Pero como hay un nivel de interdependencia entre ambas partes, necesitan mirar, acercarse hacia los intereses tanto propios como los intereses ajenos. Necesitamos saber cuáles son los intereses comunes, también hemos visto los intereses más integrativos y por último, qué es lo que claramente nos separa, los intereses más distributivos. Pero solamente a través de la visión de la lente de los intereses de las partes podemos empezar a trabajar en las diferentes soluciones o las diferentes opciones para resolver el problema. Y siempre, además, partiendo de la idea de apartarnos, de alejarnos de lo que denominábamos la falacia del juego de suma cero. Es decir, un juego de suma cero es aquello en lo que
lo que una parte gana, lo otro la pierde. Pensemos en un deporte, pensemos en una situación donde estamos compitiendo por un trofeo. Necesariamente una de las partes va a perder y la otra parte va a ganar. Como el juego de cartas, el juego del póker. Una parte gana y necesariamente la otra parte tiene que perder. Sin embargo, en la negociación no es un juego competitivo necesariamente. No es necesariamente un juego enfocado al ganar y al perder. Podemos encontrar muchos márgenes de cooperación. Se me ocurre el ejemplo de una pareja de padre y de hijo o de hija que están en un parque jugando al popular juego del frisbee, el disco que se van lanzando mutuamente y que tienen que tratar de hacer lo máximo posible porque no caiga al suelo. Imaginen esa situación en un parque, un padre y un hijo jugando al frisbee y se acerca una tercera persona que les pregunta a esta pareja algo así como: es un juego muy interesante, pero díganme una cosa, ¿quién gana? En este juego no necesariamente una de las partes gana y necesariamente la otra parte pierde. Sin embargo, tienen un interés común, que es el de divertirse y mejorar sus habilidades deportivas, por ejemplo. En negociación pasa algo similar, igual que el juego del frisbee o el juego de bailar un tango. Nos necesitamos mutuamente, necesitamos poner encima de la mesa nuestros objetivos comunes y a partir de ahí empezar a pensar en diferentes soluciones. Y para ello necesitamos pensar en un proceso que nos ayude, que nos incentive, que nos estimule hacia una búsqueda creativa de soluciones. Y para ello debemos también obviar la adopción de soluciones de forma casi inmediata. Tomemos tiempo, tomemos espacio para pensar, pensemos conjuntamente, iniciemos inicialmente un proceso más orientado a lo cuantitativo, a tratar de poner encima de la mesa tantas soluciones como se nos ocurran, sin juzgar y sin comprometernos. Primer paso, inventa opciones sin juzgar y sin comprometernos. Aquí es esencial el uso del condicional. Pensemos, por ejemplo, en esa negociación que quizás ya tenemos en la cabeza entre un cliente y un proveedor, entre un comprador y un suministrador, donde están negociando los términos de un contrato y una de las variables es el precio, donde tienen posturas aparentemente más alejadas, aparentemente irreconciliables. Mientras el comprador quiere comprar barato, el vendedor quiere vender caro. Sin embargo, se necesitan mutuamente porque lo que se ofrecen es de valor para ambas partes. Inician la negociación y entran en un bloqueo, entran en una situación sin salida. Si no nos ponemos de acuerdo en el precio, ¿qué podemos hacer? Y empiezan a trabajar en un proceso de resolución conjunta de problemas utilizando un proceso creativo. Una primera fase, ¿qué opciones tenemos encima de la mesa? Bueno, tenemos el precio con sus diferentes variaciones, pero ¿qué tendría que pasar para que nos pusiéramos de acuerdo en el precio, en un determinado precio de esa materia prima? Y empezamos a poner encima de la mesa otras soluciones. Bueno, quizás podríamos establecer un precio fijo más un precio variable en función de la resolución de una problemática. Podríamos poner encima de la mesa una relación más a largo plazo. Es decir, mantenemos un determinado precio y si hay un volumen de compra determinado a lo largo de un año, podemos ofrecer desde el punto de vista del suministrador una serie de descuentos a futuro. Podemos relacionar el precio con otras condiciones. Podemos relacionar el precio con las condiciones de entrega. Podemos relacionar el precio con unas determinadas funcionalidades administrativas, logísticas o de otro tipo. Es decir, podemos empezar a pensar soluciones no fijas, sino también vinculadas a otras variables. Podemos añadir nuevos asuntos que inicialmente no estaban previstos. Podemos trabajar en otros rangos
en otras gamas de productos que podían tener cierto intercambio. Si adoptamos una posición puramente distributiva basada única y exclusivamente en el precio, cuando vemos que claramente estamos alejados, tenemos un enfoque poco cooperativo, posiblemente aún necesitando llegar a un acuerdo mutuo, no tenemos suficiente espacio. Por lo tanto, pon encima de la mesa tantas soluciones como se te ocurran, sin juzgar y sin comprometerte. Segunda fase, una vez que ya tenemos todas esas soluciones encima de la mesa, hemos creado suficiente valor, tenemos suficiente materia prima con la cual trabajar, iniciemos una segunda fase. Identifiquemos cuáles son las soluciones más eficientes, con las que podemos vivir, las que son más compatibles, las que resuelven adecuadamente el problema. Y una vez que tenemos esas soluciones, esa gama, esa pequeña lista de soluciones, identifiquemos, pasemos a la tercera fase. Llevémoslo a la prueba de realidad. ¿Realmente son eficaces? ¿Se van a poder desarrollar de una manera eficiente? ¿Son realistas? ¿Adoptan una posición cortoplacista o a largo plazo? ¿Vale? Establezcamos las variables que nos ayuden a identificar y a definir cuál es la opción más adecuada. Si tenemos ese proceso realizado, también nos habremos dado cuenta que tenemos algunos obstáculos que también tenemos que superar o por lo menos detectar. Tienen mucho que ver, por ejemplo, con el nivel de autoridad. ¿Cuál es nuestro límite? ¿Hasta dónde podemos poner soluciones? ¿A qué estamos autorizados? ¿Qué es lo significativamente adecuado o posible en una situación? Conozcamos también cuál es el nivel de autoridad, el límite satisfactorio o el límite mínimo que cada una de las partes pone encima de la mesa. ¿Vale? Adopción, por ejemplo, de precios. Seguramente el comprador está limitado por su cuenta de resultados a comprar una determinada materia prima a un precio que pueda estar en un rango más o menos estrecho. Y por el contrario, el suministrador igualmente también tiene sus límites, tiene su valor de reserva, su precio de reserva, su valor de ruptura, cuál es el límite, cuál es el mínimo que le permite continuar en esta negociación. Si no tenemos en cuenta cuáles son esos límites, esas líneas rojas, seguramente ese proceso creativo será eso, creativo, pero no será realista. Por lo tanto, también inventemos opciones en beneficio mutuo, trabajemos conjuntamente en la resolución del problema, pero también atengámonos a los límites que nos marca un proceso de negociación. Muchas gracias por la atención y nos vemos en un nuevo principio, en una nueva sesión del método Harvard de negociación.